¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Sin Filtro. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resucitó en un meeting en el estado de Ohio y habló sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El exmandatario estadounidense se refirió a la situación de seguridad y dijo prácticamente que había doblado al gobierno mexicano para la imposición de guardias de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Así lo dijo Trump. A su vez, el gobierno mexicano, en voz del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respondieron a las acusaciones de Donald Trump y exigieron respeto al mandatario estadounidense. Después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente López Obrador a hablar por teléfono, a mantener una conversación vía videoconferencia para hablar, entre otros temas, de la cuestión de la frontera y también en temas comerciales, así como para afinar la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en junio del 2022 en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo está la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la amenaza de Donald Trump y las próximas elecciones en ese país? Esos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya comienza la mesa de Sin Filtro. Un balance de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y el resurgimiento de Donald Trump en la política de aquel país son los temas de esta noche. Para ello, dividimos la mesa de la siguiente manera. Bloque 1, agenda de cooperación México-Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas prioritarios de la relación bilateral? Fin o no de la tensión por el rechazo de la reforma eléctrica. La relación bilateral México-Estados Unidos frente a la crisis en Ucrania. Bloque 2, seguridad e inmigración. Presentación de avances del entendimiento bicentenario, acuerdos de control de tráfico de armas, pendientes en la agenda migratoria, fin del título 42, que es uno de los puntos que presuntamente conversaron los presidentes de México y Estados Unidos en esta videoconferencia que tuvieron el pasado viernes. Bloque 3, nueva etapa en la relación México-Estados Unidos, estrechamiento o distanciamiento. Reunión virtual entre Biden y López Obrador, nueva etapa. Integración regional frente a la Cumbre de las Américas y un cuarto bloque para conclusiones. Me da mucho gusto recibir esta noche a la remota distancia a Mia Armstrong. Ella es periodista, internacionalista, participante en el podcast The Mexican Dream. ¿Cómo estás, Mia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, qué gusto que estés acá. Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero, integrante del programa de radio Bitácora de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto que regreses. Un gusto, Genaro. Cintia, Mía, Miguel, a todo el auditorio. Un gusto estar otra vez por aquí. Saludo también a Miguel Puentes, tesista de Relaciones Internacionales en el ITAM, analista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido de regreso. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Un saludo a todo el auditorio. Bienvenido. Y saludo también en esta noche a Cintia Ortiz, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y de Derecho también en la NAHUAC. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, muchas gracias por este espacio, es un gusto estar aquí. Bienvenida, pues vamos de atrás para adelante, me quedo contigo, Cintia. ¿Cómo ves, qué ha pasado, digamos, porque no hacemos un balance de lo que han pasado en estos 3 años, ¿no? Le pasó al presidente López Obrador, le tocó el fin de la administración de Donald Trump, el regreso de los demócratas a la Casa Blanca, evidentemente con muchos temas en la agenda bilateral, que han cambiado o no han cambiado en este tiempo, son estáticos, son siempre los mismos, son seguridad, migración, se agrega energía. ¿Cómo lo ves? Pues creo que sí han cambiado un poco, pero al final los ejes se han mantenido en los mismos: migración, seguridad. Por ejemplo, ayer que fue el encuentro del Bicentenario y se presentó un informe y aborda también temas tanto de cambio climático como energía, ¿no? Creo que ahorita lo más importante, o bueno, desde mi punto de vista, para mí la política interior siempre va a definir la política exterior, y es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Estamos ahorita en un contexto electoral de elecciones intermedias que van a ser en noviembre, y pues eso creo que facilita mucho el contexto y el análisis de cómo tenemos que ver la reciente aparición del expresidente Donald Trump en relación con todas las propuestas y pues toda la agenda pendiente que tiene el presidente Biden, no solamente a nivel interior, sino también a nivel bilateral con México. O sea, por ejemplo, uno de los temas que yo destacaría sería cómo le está afectando en temas de cambio climático, cómo bajó su popularidad, y cómo ahorita me parece muy interesante que hay dos
temas pendientes que pueden definir cómo va a ser no solo a nivel interior estas propuestas, sino también cómo van a afectar la relación bilateral México. Por ejemplo, en el fallo que está pendiente ahorita en la Corte sobre el tema del aborto, para ver si los estados pueden emitir, pues, por ejemplo, leyes que vayan o que restrinjan aún más en materia de aborto, obviamente, las leyes que ya han sido, o los precedentes que ha establecido la Corte Suprema. Entonces, esto y también, por ejemplo, pues estas demandas de varios estados que están a cargo de gobernadores republicanos en temas del título 42 también me parecen que son muy importantes para definir, y entonces estos son los dos pues temas que, si bien están dentro de estos ejes que siempre vemos, migración, seguridad, cambio climático, como dices ahorita, se agrega energía, pues son los pequeños cambios que podemos ver en esta política exterior y en la relación bilateral, pues que también se refleja entre México y Estados Unidos. Bien, ¿coincides con esta lectura? Te preguntaré también, en efecto, como que hay varios ejes, como bien menciona Cintia, de relación bilateral, digamos que siempre están ahí seguridad y comercio, ¿no? Por lo menos, migración, evidentemente, pero sí pasó algo también con el tema energético que medio sembró un poco de, diría, turbulencia en esta relación, Miguel, en efecto por la reforma que se discutió en México y todo lo que hubo, digamos, por parte del cabildeo del mismo embajador estadounidense, pero también, por supuesto, de los empresarios que se verían afectados en el caso de que hubiese sido aprobada la reforma eléctrica. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo yo que sí se disminuyó un poco la tensión ante el rechazo de la reforma eléctrica en el Congreso. Bueno, la tensión que se había generado, incluso las amenazas ya de parte directamente de la representante para comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, hacia Tatiana Cloutier, claramente han disminuido. Se había amenazado anteriormente al rechazo en las cámaras mexicanas de llevar a tribunales a organismos del TEMEC debido a reclamos de las empresas que dice que ascendían hasta 10,000 millones de dólares las pérdidas generadas por una eventual aprobación de una reforma eléctrica. Eso se ha evitado por lo pronto, sin embargo, no hay que excluir la posibilidad de que exista en la actual administración mexicana un nuevo intento por hacer, ya sea en cámaras, otra vez una reforma constitucional, algún tipo de instrumento que sirva para el objetivo del presidente de traer de nuevo el control de los mercados eléctricos a la Comisión Federal de Electricidad. Pero por lo pronto, por el muy corto plazo, se ha evitado esto. Sin embargo, aún quedan reformas pendientes en el tintero en la agenda electoral, constitucionales como la que se plantea electoral y no constitucionales de mayoría simple, como la de telecomunicaciones, donde hay ciertos puntos que podrían traer algún grado de rispidez en las relaciones, reclamos en Estados Unidos que pudieran afectar directamente, sobre todo en la de telecomunicaciones, a nuestra relación comercial con Estados Unidos, sobre todo. Bien. ¿Cómo lo ves tú? Está evidentemente también por supuesto, el tema de lo que viene con el capítulo, el fin del título 42, pero dejemos eso para el bloque siguiente. Sigamos todavía concentrándonos, te pediría, Mía, sobre este tema de cómo ves el balance de la relación bilateral, lo que han mencionado también ya tus compañeros, tanto Cintia como Miguel. Bueno, o sea, yo creo que es importantísimo. Para mí el tema más importante ahorita en la relación binacional es el tema del cambio climático, porque, o sea, a fin de cuentas, ese es el tema que va a afectar a todos los demás temas, ¿no? Migración, economía, comercio. Creo que es algo que es súper importante. Creo que hay que tener hay que enfocarnos más en el cambio climático y también hay que incluir a más personas en esa conversación en particular. A mí me gustaría que más científicos de ambos países participaran en esa conversación, porque yo creo que algo que me preocupa de estas conversaciones que tenemos sobre la relación binacional es que de repente se pueden volver muy tinqueras, ¿no? O sea, las personas que están hablando siempre sobre los mismos temas de la relación binacional son los analistas, los expertos así en política, en relaciones internacionales, y yo creo que pues los retos que enfrentamos
enfrentamos en la relación binacional, bilateral, son retos realmente trascendentes y por eso vamos a necesitar a personas de todos los sectores aquí con nosotros en la mesa. A mí también me parece importante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, tener este enfoque en la salud, ¿no? La salud pública, porque creo que si hemos aprendido algo en los últimos 3 años es que si México se enferma, Estados Unidos también se va a enfermar. Entonces yo creo que necesitamos mucha más colaboración entre autoridades sanitarias de los dos países para seguir abordando esta pandemia y para prepararnos para la que sigue. Y la última cosa que yo diría que a veces no está en la agenda, pero me gustaría que estuviera, es la educación. Creo que también los dos países enfrentamos retos muy grandes en el área de la educación. Creo que podemos, es un sector donde, o sea, si vamos a pensar en competitividad, si vamos a pensar en desarrollo de talento en la región, creo que ahí es súper importante también incluir el tema de la educación en la agenda. ¿Lo ves tú también así, Emilio? O sea, yo escucho, por supuesto, a Mía y me encantaría que el tema del cambio climático estuviera como punto central. Biden de repente pues sí lo pone, digamos, en su agenda y está tratando de hacer que haya una transición hacia energías renovables en Estados Unidos, pero pues acá más bien las críticas son que al parecer a la 4T no le interesa tanto el medio ambiente, al menos internamente, pero no sé si realmente este tema llegue a la relación bilateral. ¿Cómo lo ves y qué otros temas ves en la agenda de cooperación entre ambos países? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que ya se ha mencionado. Creo que el tema del cambio climático, pues bueno, afecta a la comunidad internacional en general y creo que México, pues, fue un poco ríspido el tema ahí de la reforma eléctrica, pero pues terminó no pasando, ¿no? Como ya se había previsto bajo muchos análisis. Y sí, Estados Unidos, por supuesto que planteó, ejerció presión y trató, incluso vino John Kerry aquí a México a tratar de negociar con AMLO acerca de los puntos que podrían incorporarse en materia, pues, para tratar de combatir el cambio climático con esta reforma. Sin embargo, pues también el mismo embajador Ken Salazar se pronunció diciendo que consideraba que era necesaria, ¿no?, la reforma que proponía AMLO y era necesario entender las razones de AMLO. ¿Y qué habrá querido decir con esto? Pues que entendió un poco, ¿no?, el razonamiento de Obrador en este sentido. Que sea buena, que no sea buena, pues ya dependerá a quién se le pregunte, pero por supuesto que es importante, pero no se omitió, y creo que ese es un elemento valioso de señalar. Igualmente, pues en esta cuestión del sector energético, sí, varias veces ha mencionado Estados Unidos que para acelerar la integración económica, tanto de Canadá como de México, es necesario que se comience a incorporar toda la cuestión del combate al cambio climático. Y también están, por ejemplo, la cuestión de la ley minera, ¿no?, que se aprobó el pasado 20 de abril, donde pues ya se declaró que el litio es de utilidad pública, y eso también ha pues creado un poco de preocupación en algunos sectores de Estados Unidos, ¿no?, donde pues se busca que el litio sea explotado por una empresa del Estado. Ya creo que Catherine Tai, representante de comercio de los Estados Unidos, mencionó que el gobierno de Estados Unidos utilizará todas las medidas legales disponibles en el TEMEC para atender las preocupaciones que surjan. Sin embargo, creo que la relación está más que estable. Se demostró con la llamada de hoy, donde fue una llamada cordial, y creo que eso también es importante señalarlo. Al igual, pues se ha visto en temas coyunturales, como fue la invasión de Rusia a Ucrania. México fue muy determinante, fue una posición homologada por el canciller y por AMLO, pues que estaban en contra de la invasión. Quizás la posición más polémica fue en el Consejo de Derechos Humanos, donde México se abstuvo de suspender a Rusia. Sin embargo, el embajador Juan Ramón de la OEA Fuente también. Y en la OEA también, precisamente. Pero fue muy interesante la respuesta de Juan Ramón de la Fuente. Decía, el punto central es llevar ante la justicia a Rusia, ¿no?, para resultar a ver quiénes son los responsables de esto. Si suspendemos a Rusia del Consejo, ¿dónde va a quedar la justicia? ¿No? Es una respuesta interesante y creo que incluso se alinea un poco con la posición de la política exterior que ha mantenido México ante este conflicto. De acuerdo. Cintia, un comentario para cerrar esta primera vuelta, digamos, de comentarios sobre el balance de la relación bilateral. Pues la verdad es que coincido totalmente con lo que dice Emilio. También destacaría que la reunión que hubo el día de hoy en Quintana Roo, más bien la reunión virtual vía llamada telefónica, es muy buena porque pues incluso va a haber una visita no solamente a nivel migración, sino también, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, porque la visita que comentaba va a ser el lunes por parte del canciller
Ebrard a Washington. Entonces, yo la veo muy estable. Espero que continúe así y espero que los temas que son pendientes desde hace varias administraciones pues se puedan resolver, o al menos se ponga ahí la semillita para que pues al final los dos pueblos, tanto mexicano como estadounidense, pues podamos cooperar y sí sea una cooperación efectiva y no solamente a nivel político y discursos políticos. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos al segundo bloque para concentrarnos en seguridad y migración. Esta es la mesa de Sin Filtro, regresamos para seguir hablando de la relación bilateral México-Estados Unidos hoy, no te vayas. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro, esta noche conversando con Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero, integrante del programa de Radio Bitácora de Derechos Humanos, con Miguel Puente, tesista de Relaciones Internacionales en el ITAM, analista en materia de seguridad, Cintia Ortiz, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y de Derecho en la NAHUAC, y Mia Armstrong, periodista internacionalista y participante en el podcast The Mexican Dream. Vamos a hablar sobre seguridad e inmigración, que es uno de los puntos que ambos realmente, que creo que son los que más ruido provocan en la relación bilateral, sobre todo en tiempos más recientes, sobre todo desde Donald Trump, y que justo la irrupción o la reaparición de Trump en la política en Estados Unidos, porque hay elecciones, lo decía el presidente López Obrador en su respuesta en la mañanera, hay elecciones en Estados Unidos y esto hace que hablen de México y que de repente quieran usar al país como piñata por temas electorales, pues ha vuelto a poner, digamos, un poco la atención, ¿no? Que qué pasó con la Guardia Nacional, que si realmente Trump forzó a México a poner o no más seguridad en la frontera, si en esta videoconferencia que tuvieron el tema migratorio fue el más importante. ¿Cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Miguel. Bueno, claramente en temporada de elecciones, como nos hemos acostumbrado durante el tiempo de Trump, efectivamente se ha usado a México constantemente dentro de la política local en Estados Unidos. Ahora tiene unas elecciones difíciles. Biden, considero yo, tiene unos niveles de popularidad muy bajos. Creo yo que está esperando que repunten hasta cierto punto por las acciones, entre comillas, fuertes que ha hecho Estados Unidos en apoyo a Ucrania y toda esta cuestión. Se sabe que cuando hay un evento de política internacional y interviene Estados Unidos, siempre se convierte en un tema de política local, pero creo yo que en esta ocasión, más allá de la seguridad como tal y la migración, el enfoque de qué se usará como moneda de cambio, como tema de conversación internacional en las elecciones intermedias de Estados Unidos, está más bien en el actuar de Estados Unidos, su relación con la OTAN, sobre qué se va a hacer en Rusia, qué tan duro será Estados Unidos ante este tema, y por primera vez en bastante tiempo está fuera de la migración que obviamente para los estados del sur, sobre todo, ya hemos visto en temas de seguridad e inmigración. Texas, sobre todo, lo que sucedió hace poco con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que instauró procedimientos especiales para revisión de carga en su estado, son controversiales siempre, pero digamos, dentro de lo que paga políticamente a quitar alguno de estos temas, existen otros, sobre todo, como ya mencionaron, el aborto en estados del sur y la guerra en Ucrania, y digamos, apelar a ello por cualquiera de los dos partidos, considero yo que puede dar mejores resultados políticos para quien decida usarlo que cualquier cuestión que tenga que ver con México actualmente. Está hasta cierto punto no prioritariamente como suele estar estos temas en elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Coincides con esto, Mía? Y agrego un punto también, pues las demandas de México por parte, y también la acción que ha instrumentado la Cancillería mexicana de demandar en tribunales estadounidenses a productores de armas para tratar de detener el flujo de armas ilegales a México. México ha insistido mucho en esta agenda desde hace muchos años, pero ahora finalmente tomaron acciones legales con un litigio estratégico que está tratando de tener efectos allá en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo que la migración sí será un factor en las elecciones intermedias, porque siempre lo es. Creo que va a depender mucho de lo que pasa con el título 42, justo, o sea,
Creo que depende de si y cuándo se suspende esa ley, esa medida legal. Eso va a afectar los flujos migratorios y eso va a afectar la cobertura mediática que damos en Estados Unidos a la migración y por supuesto, eso va a tener un impacto en la conversación política acerca de la migración. Diría que otro tema muy importante, que va a ser muy importante en las elecciones este año, es la inflación y la ansiedad económica que muchos se sienten por la inflación en Estados Unidos y también en México. Es un problema. Creo que la ansiedad económica es una preocupación muy fuerte al momento de votar. Creo que en cuanto a la demanda levantada por el gobierno mexicano en contra de empresas de manufactura de armas en Estados Unidos, me da mucho gusto que estamos hablando más de este tema. Creo que es un tema súper importante. En Estados Unidos creo que hace falta reconocer nuestra responsabilidad por la violencia en México a través de la manufactura de armas. Algunos datos importantes aquí. Cada año 500,000 armas estadounidenses son traídas ilegalmente a México y entre el 70 y 90% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México son de Estados Unidos, según reportó The Intercept. Estas empresas de manufactura de armas tienen estrategias de marketing dirigidas a mexicanos, tienen armas llamadas, por ejemplo, El Grito y Emiliano Zapata 1911. O sea, Estados Unidos no puede ignorar su responsabilidad en estos problemas y yo creo que enfrentar la violencia y la inseguridad es una tarea compartida. Y la seguridad es una responsabilidad compartida, sin duda, que es un punto, otra vez insisto, que este tema de la seguridad como una responsabilidad compartida estaba, por lo menos desde que Arturo Sarucán era embajador ante Estados Unidos en el gobierno de Felipe Calderón. Él hablaba justamente que con la iniciativa Mérida habría un nuevo espíritu de la relación, de un tema de responsabilidad compartida, que en muchos sentidos, yo diría, y no sé si coincidas con eso, Miguel, falló en el sentido, perdón, Emilio, falló en el sentido de que pasaron tantos problemas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, que se perdieron armas en este operativo de Rápido y Furioso, que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera le avisó al de México. Ahora sí realmente hay un nuevo entendimiento bicentenario, lo ves en ese sentido. Ahora sí de verdad va a haber una responsabilidad compartida en la relación bilateral. Sí, por supuesto. Bueno, coincido primero mencionando que el tema de la seguridad es un tema prioritario, ¿no? Y lo seguirá siendo en la relación. Y yo creo que el entendimiento bicentenario, como ya había mencionado Cintia, es importante formularnos 3 preguntas. ¿Cambia la relación de seguridad entre Estados Unidos y México con este acuerdo? ¿O ha cambiado? Y también habría que preguntarse si el enfoque de la iniciativa Mérida cambia el enfoque de securitización que promovió Estados Unidos con Calderón. Y finalmente, ¿esto cambia la relación de subordinación que teníamos con Estados Unidos en esta materia? Yo creo que todavía es muy prematuro exigir muchos resultados con el entendimiento como se hacía en la iniciativa Mérida en su momento. Porque, bueno, la primera respuesta que se podría dar es que sí ha cambiado en el discurso político con las preguntas que mencioné, ¿no? Y esto es muy importante. Creo que en el entendimiento, el gobierno de AMLO, pues, de cierta forma exige un poco a Estados Unidos, como ya lo mencionaron, un mayor esfuerzo en el combate del tráfico de armas, ¿no? En los manufacturadores de estas armas y también cómo pasan hacia la frontera. Y pues si algo ha quedado claro con los acercamientos del canciller para este control de tráfico de armas, es que hay cooperación, ¿no? En términos para combatir el narcotráfico y pues realmente no hay un caos en este sentido. También diría que es importante mencionar que al final el discurso es muy importante, pero los resultados son más importantes todavía. De hecho, pues hace unos días se mencionó que pues ya un poco de los resultados, ¿no? Que se había capturado a Gerardo Treviño Chávez, que le dicen el huevo, y otros altos capos del cártel Jalisco Nueva Generación, y algunos mencionan cómo esto se parece mucho a la iniciativa Mérida, ¿no? Cómo capturar las cabezas de estos grupos criminales, tal como lo hacía Calderón. Sí, creo que es importante hacer ese análisis, pero también habría que ver más allá, ¿no? Habría que tratar de descapitalizar estos grupos y también desarticularlos en su totalidad. Y pues creo que lo que decía Ken Salazar era muy acertado, que decía que al final en temas de seguridad es difícil ver el progreso de la noche a la mañana, ¿no? Es un esfuerzo continuo
y hablaba de que al final el esfuerzo de Estados Unidos y México tiene que ser mutuo. Y pues traen objetivos muy interesantes, el hecho de no ni criminalizar el consumo de drogas, prevenir sobre todo a la delincuencia y no combatirla directamente, y también el lavado de dinero, desmantelar redes criminales. Creo que son objetivos que se deben seguir trabajando, pero pues al menos entusiasman. De acuerdo con ese punto, sobre todo con el tema de que ya están cambiando el chip en torno a cómo tratan a las poblaciones usuarias de drogas. Estados Unidos nos lleva camino recorrido en eso desde hace muchos años que empezaron ellos a regular el mercado de la marihuana. Nosotros estamos en deuda con este tema de manera interna, pero también, Cintia, hay otro tema que genera ruido y es lo del título 42, esta política fronteriza, y la idea también de que Trump volvió a poner en la mesa la discusión de que se forzó a México a aceptar el Remain in Mexico, ¿no? La política del quédate en México, que eso genera sobre todo ruido de este lado y que a lo mejor justo porque es tema migratorio y porque siempre hay presiones en Estados Unidos para que aprieten los tornillos en la relación y en ese sentido para que México pues, sea mucho más impenetrable, digamos, para los migrantes, sobre todo provenientes de Centroamérica, y genera siempre este ruido en la relación. ¿Cómo lo ves ahora? Evidentemente está generando otra vez turbulencia. Sí, pues de hecho me parece muy, muy interesante los tiempos en el que Trump eligió hacer esta declaración, porque precisamente en teoría el próximo 23 de mayo esta pues orden se tiene que cancelar, o sea, ya es un comunicado que la administración de Biden había pues emitido para volver la situación anterior, porque pues hay que recordar que este título 42 era de manera temporal, se dio en la administración de Trump, justamente con este fundamento que la verdad yo creo que estuvo siempre mal de salud pública para evitar los contagios de COVID-19. Entonces, me parece muy interesante porque creo que hay dos aristas importantes aquí. Una, insisto, el tema electoral, creo que se está capitalizando políticamente porque pues ahorita, como bien comentaban, la popularidad de Biden pues está muy baja, entonces ahorita se está pues discutiendo si va a seguir teniendo la mayoría en el Congreso para noviembre y por tanto pues a largo plazo sí va a tener capital político para poder reelegirse, entonces creo que por ahí va un poquito viéndolo desde el lado de Estados Unidos. También me parece muy interesante aquí que una vez que la administración de Biden dijo ya vamos a cancelar esta orden en mayo de este año, pues iniciaron procedimientos judiciales, varios estados, se sumaron como 3, 4 estados para evitar esto, y no solamente eso, sino que los republicanos están haciendo una estrategia integral, tanto a nivel judicial, nivel político y nivel legislativo, ¿no? Porque ahorita también está pendiente, pues, los temas que trae atorados, a pesar de que tiene la mayoría Biden en el Congreso. Entonces, también están preparando este paquete legislativo para evitar que se pueda levantar esta medida de título 42 y pues el discurso siempre lo vemos, ¿no? Que al final es un discurso antiderechos, de evitar que las personas que es un derecho humano migrar, pues puedan entrar a Estados Unidos y bajo este título pues puedan ser expulsadas inmediatamente. Y pues eso es lo que yo resaltaría de este título 42. Yo espero que los estados resuelvan a favor de los derechos humanos y pues ya estaremos viendo qué pasa en estos próximos días. Bien, cierro contigo este bloque, Emilio. Te pediría también si puedes hacer una reflexión sobre si estos dos puntos que en los que ahorita hay tensión van a tener una pronta resolución. Es año electoral, eso va a complicar evidentemente todo en Estados Unidos, pero sí hay un desencanto y digamos, una crítica internamente en México por este realmente endurecimiento de la política migratoria, ¿no? Sí cambió la narrativa de la 4T, del libro del presidente López Obrador de Oye Trump, en donde decía que íbamos a cambiar la política migratoria, que íbamos a recibir a los hermanos centroamericanos, incluso arrancó el sexenio con mariachis y Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación recibiendo a migrantes centroamericanos en la frontera y los ponían en autobuses para ayudarlos a llegar más rápido a la frontera entre México y Estados Unidos. De eso al Remain in México, de eso a la Guardia Nacional en la frontera, que evidentemente eso ha generado también críticas aquí internas en México. ¿Le ves una fácil solución a este problema, que digamos no es nuevo, es de décadas, pero con estos dos presidentes, con Biden y con López Obrador, hay más voluntad para arreglarlo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que existe la voluntad por parte de los dos mandatarios y la llamada de hoy lo exhibe. El tema del que se platicó fundamentalmente fue la migración y es entendible porque ha aumentado el flujo migratorio muchísimo y pues ya van a ser elecciones, ya lo mencionó Cintia, y por supuesto que esto es importante, ¿no? Los republicanos lo han utilizado durante varios meses como su discurso de campaña y yo creo que es la oportunidad para tratar de diseñar una política integral que no solo coloque a México en congruencia con sus acuerdos internacionales de refugio y asilo, y sobre todo con su política exterior, particularmente el apartado que hace mención al respeto y la protección y promoción de los derechos humanos, pero también es importante que Biden reflexione el hecho de que no comete el mismo error que cometió Obama, ¿no? Que es el que creer que entre más apliques la ley, más medidas tengas para contener los flujos migratorios, no va a ser suficiente, ¿no? Vas a tener una visión de corto plazo y eso incluso puede beneficiarle políticamente a los republicanos o al mismo Trump que pues sigue estando presente en los medios y ni siquiera tiene un puesto público, ¿no? Es un tema que se tiene que promover muchísimo y yo espero que cambie el enfoque, ¿no? Marx decía que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, así que espero que no pase lo que sucedió con Obama y se olviden estos enfoques de política dura. Si van a ser resultado a corto plazo, es complicado. Creo que esto es algo que se tiene que trabajar a largo plazo, pero espero que los entendimientos puedan dar resultados al menos a corto plazo. Muy bien, déjenme hacer una pausa rapidísima, regresamos al tercer bloque de la noche para hablar sobre si hay o no un nuevo entendimiento, una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, especialmente entre los presidentes Biden y López Obrador. No te vayas, regresamos a la mesa Universidad de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Vamos a hablar ahora sobre el tema de si hay o no una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos. Empiezo contigo, Mía. Cada sexenio siempre hay como esta obsesión, por lo menos del lado mexicano, de cómo se va a llevar el presidente, el habitante de Los Pinos antes y hoy el de Palacio Nacional, con el habitante de la Casa Blanca, ¿no? Recuerdo en tiempos de Vicente Fox que había pues una muy buena relación, o por lo menos había química en lo que llamaban el espíritu de Crawford entre los presidentes George W. Bush y el presidente Vicente Fox, y luego Felipe Calderón le tocó un tramo con Bush, había muchas coincidencias entre ambos, y luego le tocó Obama, ya había ahí esta idea de que como un demócrata liberal se va a llevar bien o no con un panista conservador, luego llega Peña Nieto y le toca Obama, y después con Trump, que evidentemente generó mucho ruido, y hoy hay esta idea de cómo se están llevando, primero López Obrador en su momento con Trump, y hoy con el presidente Biden. ¿Cómo ves tú esta etapa? ¿Hay un estrechamiento o un distanciamiento entre México y Estados Unidos? ¿Está bien que nos obsesionemos de este lado solamente con el Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa con la relación entre los congresos? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es importante hablar y analizar lo que pasa entre Biden y AMLO, por supuesto, pero creo que justo como tú dices, hay que ir más allá de eso. Hay muchísimos esfuerzos significativos que están pasando a nivel local. Creo que DC, la Ciudad de México, podrían aprender mucho, por ejemplo, de las colaboraciones entre ciudades como Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Las ciudades fronterizas, por ejemplo, están tan entrelazadas que una literalmente no sobrevive sin la otra. Entonces, yo creo que no hay una sola relación binacional, hay muchísimas relaciones grandes y pequeñas que juntas forman los lazos que nos conectan. Entonces, yo creo que hace falta hablar más sobre gobiernos locales, sobre el trabajo de organizaciones de sociedad civil que están trabajando en esta área, del trabajo de académicos y universidades. O sea, creo que tenemos que ampliar nuestra visión de la relación binacional. Estoy de acuerdo contigo, hay muchos actores, el Congreso es uno de ellos y también por eso es tan importante lo que va a ocurrir este año en política electoral estadounidense. Hay una renovación de 1/3 del Senado, una renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes, que pues el legislativo tiene muchísimo que ver con el tema de la relación bilateral. Son quienes aprueban, por supuesto, entre otras cosas, tratados, pero también quienes de repente le suben el volumen a la relación, Miguel, o critican más en algún comité del Senado, etcétera. ¿Cómo ves tú este momento que estamos viviendo entre México y Estados Unidos? Es
business as usual, es la política bilateral como siempre, o hay algo nuevo, hay algo diferente? Bueno, creo yo que se define como cordial. Justamente hoy lo escuchamos en la llamada, los dos lo describieron como una relación cordial entre presidentes, pero más enteramente es algo de lo que no, como decía mi compañera, tiene que enfocarse más en las relaciones entre sociedad civil, tiene que estar más enfocado en la frontera, en la cuestión comercial, pero digamos entre actores individuales, entre las personas, entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y sabemos que hay una comunidad muy grande estadounidense en México, y creo yo que se encuentra demasiado centralizada la toma de decisiones en este aspecto. Podemos decir que es natural la centralización de la toma de decisiones porque son relaciones internacionales, pero la verdad es que creo yo que hemos trascendido el punto de tener relaciones como tendríamos con cualquier otro país entre México y Estados Unidos, y más bien como se ha descrito ya entre relaciones interregionales, es decir, que tomen el modelo de una cooperación integral, de una comunidad que en realidad borra fronteras conforme más al norte y más al sur en Estados Unidos, ves una mayor integración, y creo yo, como había dicho Mía, que se debería aprender en la Ciudad de México como en Washington, este tipo digamos, de ausencia de fronteras tal cual en cuanto a relaciones culturales, económicas, todo esto, y que de verdad refleje la política exterior, la realidad, una realidad que es una de una integración norteamericana y que trasciende presidentes, trasciende periodos, y creo yo que a pesar de la cordialidad que existe ahora, estoy seguro que, como ya lo ha dicho AMLO mismo, él guardaba mejores relaciones con Trump, y bueno, digamos, no es lo mismo con Biden, pero intenta mantener este nivel de respeto mutuo hasta cierto punto. No ha hecho comentarios, digamos, lascivos o polémicos a Estados Unidos. Sabe que hay un límite que tiene que respetar, porque sabe que debido a la cercanía geográfica que tenemos a Estados Unidos y México, no puede transgredir ciertas líneas porque no es una relación como la tuviéramos con otro país que puede tornarse mala. Es algo de lo que México no puede darse el lujo, y también funciona viceversamente, a pesar de la asimetría de poder enorme que tenemos entre México y Estados Unidos. A ver, y justo entre estos puntos, por lo menos de la integración regional de América del Norte, hay otra integración que le importa a Estados Unidos desde los 90 y que creo que con Trump estuvo medio pausada, y es la integración hemisférica, Cintia. La Cumbre de las Américas, el presidente Biden le está echando mucho interés, le está poniendo mucho interés a revivir, creo que este mecanismo. Convocó a una reunión en cumbre en Los Ángeles. Va a ir el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves? Porque también América, el continente ha cambiado mucho y hay muchos presidentes. Hoy parece que se está empezando a reconfigurar por lo menos el eje ideológico y político. Hoy es más, vemos una región que parece más orientada a la izquierda. ¿Cómo lo ves? Sí, pues me parece muy interesante cómo Biden va a recuperar este liderazgo que la verdad es que no está y no hay desde la administración anterior. Y pues es táctico, ¿no? O sea, tiene que ser muy estratégico, porque también, por ejemplo, hoy el canciller Ebrard anunció que van a tener esta visita el día lunes en Washington, y pues dijo, la invitación va a ser a todos los países, ¿no? Entonces, sin excepción alguna. Eso me parece muy interesante de cómo se va a homologar con Estados Unidos, con países como Nicaragua, Venezuela, con los cuales pues ha habido ciertos roces, y cómo pues esta integración a nivel regional, que es muy necesaria, pues es un gran reto para la administración de Biden, porque también es parte de la política que en algún momento, más bien del discurso en campaña que en algún momento pues mencionó, y que la verdad es que no ha cumplido, y no tiene un liderazgo a nivel regional. O sea, la relación que más destaca pues no es sin duda alguna con algún país de América Latina. Y creo que eso es lo que
pues más me llama la atención cómo lo va a implementar. Coincido contigo completamente, pero sí también estoy con esta duda de si lo va a lograr el presidente Biden, porque hoy evidentemente, en Argentina no estoy tan seguro si realmente le interese esta integración hemisférica. No sé si también al nuevo presidente de Chile. ¿Cómo lo ves, Emilio? Pues creo que ese es el elemento nuevo, por así mencionarlo, ¿no? Tiene años que no se celebra esta cumbre y creo que México debe tomar la oportunidad de fungir como el puente con Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se habla, pues, de que México no es Centroamérica, es América del Norte y esta visión que se tiene de México en países de Sudamérica, y yo creo que es importante que se busque este liderazgo. Incorporar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, es complicado, por supuesto que es complicado, sobre todo por las diferencias ideológicas, pero yo creo que ese es el reto que se tiene que asumir y sobre todo tener una visión de Estado, ¿no? Dejar de tener una visión ideológica y comenzar a ver esta región como lo importante, porque si hay problemas en el sur, se van a reflejar en el norte en el futuro. Y yo creo que eso es lo más importante, que Estados Unidos ayude, como lo ha hecho ya, a México a invertir en Centroamérica para evitar, por ejemplo, que el flujo migratorio se acentúe y que estas personas tengan que abandonar sus hogares a causa de pésimas condiciones de vida, pero pues también hacer ese esfuerzo. Y también me llama la atención que AMLO pues va a hacer su gira en Guatemala, en Belice, en Honduras, El Salvador. Son giras importantes porque AMLO pocas veces sale del país y creo que esto también es un elemento nuevo que hay que analizar. Hay un interés justamente por lo que va a pasar en esta visita que va a hacer el presidente López Obrador también a Centroamérica y a Cuba. Ha salido poco en estos años, evidentemente, y ha generado pues, un vacío, yo diría, en temas de liderazgo regional. Yo pensaba que iba a haber a López Obrador mucho más activo en el tema de visitar por lo menos a más países, sobre todo latinoamericanos, pero no ha sido el caso. Cierro contigo, Miguel, este bloque sobre esta nueva etapa o no en la relación bilateral y lo que viene para la Cumbre de las Américas. Bueno, creo que será muy interesante la Cumbre de las Américas, principalmente por la situación, digamos, de nueva configuración geopolítica del mundo después de lo que sucedió en Ucrania, precisamente porque hay un hecho muy particular que me hace ver que está dispuesto por lo menos a un diálogo, sobre todo Estados Unidos y la cúpula de la OEA, que ha sido una organización que durante muchos años se ha caracterizado por un conflicto, por una separación. Ya lo vimos en la cumbre de la OEA hace algunos meses, que sobre todo con el tema de Venezuela, y el hecho es que por factores económicos, Estados Unidos, la administración de Biden ha buscado un acercamiento incluso con Venezuela, con Maduro, por cuestiones de petróleo, para cubrir algunos faltantes, para mantener un suministro, digamos, estable para ellos y para, sobre todo, para aliados europeos. Es algo, pues la verdad, inesperado, ya sea que se concretaran o no estas negociaciones sobre precios de energéticos y suministro de los mismos. Existe el incentivo económico de cooperar, más allá de la parte ideológica, política, etcétera. Probablemente dentro de los últimos, por lo menos desde que empezó la administración de Maduro, ha sido uno de los mejores momentos para negociar, para dialogar dentro de la OEA, que es una organización que pues ha estado dividida, digamos. Y bueno, veremos, y yo estoy de acuerdo con que México y AMLO y el canciller Ebrard pueden fungir como este puente, digamos, por lo menos ideológico, entre Estados Unidos y la izquierda latinoamericana, para que más allá de la ideología y de tener, digamos, este tipo de sanciones y punitivismo a ciertos países, digamos, en su momento Morales, ahora Maduro en Venezuela, y también con Nicaragua y Cuba, que son relaciones obviamente muy difíciles de resarcir entre Occidente y estos países, podemos ver por lo menos un regreso a la cordialidad o a una, digamos, estabilidad de nuevo, que la OEA se convierta en un foro. Creo yo que la verdad es muy ambicioso lo que busca Estados Unidos en esta cumbre de las Américas, que es un pacto migratorio regional. La verdad es que, siendo realista, dudo que lo consiga tal cual, pero podemos, considero yo, ver de nuevo un diálogo
americano regional que sea productivo como no lo ha sido por muchos años, lamentablemente. Y bueno, pues sobre todo desde la presidencia de la OEA, Sí. tal vez podríamos ver una relación más cooperativa y un poco menos de rispidez. Bien, déjame hacer una pausa para el último bloque. Vamos a empezar ya nada más con conclusiones de los cuatro panelistas. No te vayas. Estamos de regreso en la mesa Universidades Sin Filtro. Quisiera pedirles ya nada más, nos quedan pocos minutos de programa, una ronda de conclusiones a cada una y a cada uno, y me gustaría darles un minuto, hasta un minuto y medio, 1 minuto con 20 para ser precisos para cada uno de ustedes. Empiezo contigo, Emilio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué viene? ¿Con qué quieres concluir? Pues yo diría, tratando de hacer un balance global de todos los temas que hemos platicado, que la relación de México y Estados Unidos es una relación de vecindad y de asimetría. Creo que lo ha sido así desde que tenemos existencia como país independiente, y a lo largo de la historia hemos tenido mayor poder de negociación con Estados Unidos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial yo creo que refleja mucho de cómo podemos ponernos en un balance con Estados Unidos, pero también ha sido una relación de abusos, ¿no? Yo creo que la cuestión con Trump fue un ejemplo de los últimos años, pero es una relación también de cooperación. Siempre tendremos relaciones con Estados Unidos y ellos siempre van a tener relaciones con México. Me quedaría también con algo que mencionaba Mario Ojeda, ¿no? La doctrina Ojeda, muy conocida en relaciones internacionales, en su libro Alcances y Límites de Política Exterior de México, donde él hablaba que México podía disentir de Estados Unidos en aquello que fuera fundamental para México, aunque para Estados Unidos fuera importante, más no fundamental, ¿no? Y viceversa. A partir de esta regla, pues se explica la relativa tolerancia de los gobiernos estadounidenses y gobiernos mexicanos que hemos tenido, que no se alinean forzosamente con Washington o con México. Muy bien. Cintia, ¿conclusiones? Pues me quedo con que sí es una relación que está ahorita avanzando mucho. Yo espero de verdad que vaya más allá de los discursos políticos. Creo que sí se puede ver un cambio. Concretamente, por ejemplo, el litigio de armas lo aplaudo muchísimo por parte del gobierno mexicano, porque sí es atacar desde la raíz, pues, el origen de la violencia, ¿no? Es muy difícil, pues, de un día al otro cambiar toda la situación que se ha generado desde el sexenio de Felipe Calderón e incluso un poco antes, y toda la violencia que hay en México solamente está aumentando. Entonces yo espero que esta relación, pues, ayude a que disminuya y a través de acciones concretas, pues, lo podamos lograr, siempre equilibrando pues la relación, porque como tal decía Emilio, sí han sido muchos abusos y ojalá pues en este sexenio se pueda lograr ese equilibrio. Muy bien. Miguel, voy contigo ahora. Sí, bueno, yo creo que es una relación necesaria por la proximidad geográfica, como ya habían mencionado, pero que debe ser planeada en un más largo plazo, como mencionó el embajador Salazar en la reunión, de que es muy pronto para mostrar resultados del entendimiento bicentenario. Creo yo que el mecanismo, si se sigue como se planeó, es decir, en un marco de cooperación a través de programas sociales de Centroamérica, en México, de reducción de daños por las drogas, creo que es un buen marco y sí difiere de la iniciativa Mérida en el sentido en que se le da prioridad a las personas, no a los gobiernos, que las acciones ejecutivas verdaderamente empoderen a los ciudadanos a los que supuestamente representen, y mientras sea así el caso, y creo yo que puede ser productiva en el largo plazo. Y cerramos contigo, Mía, conclusiones sobre la relación bilateral México-Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que yo diría que tenemos que recordar que la relación bilateral no es algo abstracto. Creo que muchas veces hablamos sobre la política y estamos hablando para algunas personas como en las nubes, ¿no? Pero la realidad es que vivimos con y dependemos de esta relación todos los días. Los que tenemos familia a ambos lados de la frontera, los que compramos productos gringos en México, productos mexicanos en Estados Unidos, los que viven en la frontera, todas esas personas
personas tienen que también ser parte de estas conversaciones sobre la relación bilateral. Yo diría que la relación con México para Estados Unidos es sumamente importante. Yo creo que hace falta más atención y cobertura mediática en Estados Unidos sobre México y las implicaciones de la política mexicana para Estados Unidos. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Creo que la perspectiva hemisférica de las Américas es muy importante. Yo siempre trato de recordar a mis compatriotas que no somos los únicos americanos. Y bueno, la última cosa que yo diría es que los invito a todos a escuchar un nuevo podcast que va a salir en el que yo participé justo esta semana, el 5 de mayo, que conduce la ex embajadora Roberta Jacobson y se trata justo de todos estos temas. Entonces, ojalá que lo escuchen y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. El podcast The Mexican Dream se puede encontrar en Spotify, me imagino que también en iTunes y en otras plataformas, ¿no? Sí, en todas las plataformas. El 5 de mayo. Pues lo vamos a buscar. Ahí estamos muy pendientes. Muchas gracias. Mía. Gracias, Emilio. Gracias, Cintia. Y gracias, Miguel, también. Y gracias a ti por habernos acompañado esta noche en la mesa de Sin Filtro. Recuerda que si nos suscribes a la cuenta @SinFiltroTV, puedes sugerir algún tema para participar tú mismo en este programa. Cuídate mucho. Yo te espero mañana en punto de las 9:21 y nos vemos por acá el próximo domingo. Muy buenas noches y buen inicio de semana.